Muy buenas noches, Shabbat Shalom. Bienvenidos sean todos a un nuevo programa, el programa número 24 de la sección Haftará, Profetas, los libros sellados. Esta semana estamos dándole la bienvenida a México a Gabriel Estrada. ¿Cómo estás, Gabo? Bienvenido de regreso, paisano. De regreso, ¿verdad, paisano? Pues bien, bien contento de estar otra vez en México. Sí extraño a uno su país, ¿no? Cuando uno se va. La Claro. verdad, sí lo extraño. Y pues ya Y ya. emocionados de regresar a la rutina otra vez, los audios. Igual la misma historia siempre, cansados, pero con muchas ganas de platicar la aftara. Sí, hombre, y más esta, ¿no? Como que, digo, como pregrabamos dos programas, pues hace mucho que no hablábamos Hace realmente tres tú y yo. semanas, pues casi Hace casi, tres ¿no? semanas. Me saben a tres Sí, semanas, fíjate. sí, 3 semanitas. Entonces, qué padre que regresamos a grabar programas y con una Haftarah como esta, ¿no? Que va a estar Claro. bien, bien interesante y llena de, como decimos a veces, de carnita. Sí. Sí, mucho que comentar y pues muy bien. Pues muy bien, ¿verdad? ¿Y cómo ¿Algún está tu hijo? saludo, Gabo, allá Sí, sí, por quiero México? mandarle, quiero mandar un saludo a Paola, fíjate, porque pues yo ya me imagino las que están pasando ustedes dos, un saludo, Pau, no me imagino cómo andas de cansada, pero de contenta, ya te conozco, pues espero que estés muy bien y que estés disfrutando mucho a tu bebé y todo lo demás, ¿no? Ya sabes que te aprecio un montón, y pues ahora sí platícanos. No, pues digo, ya hoy precisamente cumple un mes de vida mi niñito, Eliab, y pues ha sido un mes pues muy padre, con muchas cosas muy bonitas, convivencia, mucha más convivencia con mi hija, que antes, pues obviamente mi niña pues se siente un poquito desplazada por mi esposa, porque obviamente el bebé Claro. le roba plaza, entonces pues acude mucho a mí mi niña y como que hay un lazo más padre con mi niña, pero Órale. pues como todo, hay cosas muy padres, cosas muy bonitas, pero también bien cansados. Hay Claro, noches muy complicadas, otras no tanto, pero pues aquí andamos, ¿no? qué bueno. Parte del show. Me imagino que muchas de las personas que nos escuchan han pasado por esto y a lo mejor por muchos más hijos, entonces han de decir, ay, qué llorón el Memo. Pues sí, sí es Pero cierto. bien No, no contento, te la creas. verdad. Sí, soy bien llorón. No, no te creas. No, yo menos que nadie podría decir eso. Sí, yo con unas vacaciones ya bien cansado, vienes tú con un hijo y con otra niña ahí pidiéndote atención, eso sí no me lo... Pues es un problema muy bonito. Y sí, No, pues qué bueno. sí, Qué, hombre. qué bueno que estés, sobre todo que estés contento, Sí, ¿no? Yo pues creo que eso es lo más cómo no importante. estarlo, cómo no estarlo. Fíjate que yo sí quisiera Así mandar es. saludos, no a alguien en específico, pero me llenó mucho hace, creo que 2 sábados o 3 sábados, una imagen que subí ahí de Shabbat Shalom que tenía una como como un tipo molino, y se iba metiendo el sol, que es una foto que tomó Havnia Ashley, que está ahorita allá viviendo en Israel. Las últimas que he estado subiendo los viernes en la noche son fotos que tomó Havnia. Un saludo a Havnia. Y me gustó mucho esa foto que subí porque hubo como 100 respuestas de personas de Venezuela, de Argentina, de México, de Colombia, de Perú, de todos lados, y hubo mucha respuesta y se sintió muy padre. Tú contestaste que andabas ahí en Perú, Gabo, también. Sí, así es, sí, como no, sí recuerdo. Y de hecho estuve repasando ahora cuando andaba entre aeropuertos. La gente vi de dónde escribía pues no sé, de repente me impresionó mucho, ¿no? Sí, Guatemala, San Salvador, vi mucha gente de Venezuela también, que siempre nos siguen Venezuela. bastante. Pues qué padre, ¿no? Qué padre, de pronto no hablamos nosotros, nos juntamos, platicamos, pero no nos imaginamos
hasta dónde suenan estas voces. Entonces, pues sí, qué emocionante. Un saludo a toda la gente que pues aquí están, ¿no? Y aquí estamos, no nada más tú y yo, sino todos ellos también en cada viernes que grabamos. Entonces, pues sí, qué padre, un saludo a todos ellos. Sí, y fíjate que había dejado mucho de ver las estadísticas de la página y está pasando algo chistoso en este año, en el 2016. Desde que empezamos a grabar en el 2014 y todo el 2015, las estadísticas arrasaba Venezuela así bien, bien Por fuerte, mucho. ¿no? Por mucho, por casi el doble al siguiente, en visitas a la página que era México. Pero este año no me he dado cuenta, pero los meses que van, que son pues apenas estamos en el tercer mes, México ha estado arriba de Venezuela y Wow, me llamó mucho la atención, ¿no? Digo que, pues, qué padre porque pues es el país donde vivimos, pero sí me llamó mucho la atención, ¿no? Y no que haya bajado mucho Venezuela, sino que México ha subido mucho las visitas, entonces, pues qué padre. También ahí estaba viendo esta semana en la página de Facebook llegamos a 4,000 seguidores, Gabo. sí, vi, La cómo verdad no. es que no deja de sorprenderme, ¿no? Que cómo llega a tantos lados el mensaje, ¿no? Que no es ni tuyo, ni es mío, Claro, ni de nadie, sino pues solamente de nuestro Dios, ¿no? Del Dios de Abraham, dice aquí de Jacob. Y pues eso es lo que estamos buscando, ¿no? Compartir un poquito de la información que hemos adquirido, pues, que gracias a Dios ahora sí que nos ha dado el privilegio de a lo mejor tener o saber dónde buscar, exacto. para llenarnos y para poder compartirlo con todos ustedes, ¿no? Entonces, pues sí, qué grata sorpresa al ver pues toda esa respuesta y, pues como decimos, ¿no? No es para nosotros, no, la gloria no es para Gabo, no es para Memo, no es para Elizabeth, que también nos está ayudando bastante, Claro. sino pues toda la gloria y todo esto lo estamos haciendo solamente para Dios, ¿no? Y fíjate que de pronto a mí sí me gustaría platicarte una anécdota que me tocó ahora en este viaje. em, Voy a tratar de no tardarme mucho porque además la tarea que vamos a estudiar pues definitivamente es súper importante y sobre todo en ese tiempo. Y fíjate que uno de los lugares a los que fui fue al lago Titicaca, como tú sabes, o bueno, Titijaja, ¿no? Como lo pronuncian la gente local. Y es bueno, más bien es el lago más alto del mundo, ¿no? Y Ujú. pues sí, te pega mucho la altura y todo esto. Y resulta que ahí viven unas personas en unas islas flotantes, ¿no? Las islas estas las hacen con la raíz del junco, ¿no? Ellos le dicen tótora. Y entonces Ok. ellos viven familias completas en estas islas, tienen todos los servicios, no sé, tienen, por ejemplo, captan la luz solar, y pues con eso ven televisión y todo eso, pero son ciertas tribus, son aproximadamente 90 familias y nada más se casan entre ellos. La forma de la sociedad es muy característica, muy particular, tienen sus propias tradiciones, cosas muy interesantes. Pues la verdad es que es muy impresionante el lago Titicaca porque tú vas viendo los juncos y ves como si fuera un río por el medio, ¿no? Y te hace mucho pensar en Moisés y en la balsa esta que le hace su hermana Miriam y todo eso. Entonces, pues te quedas pensando en eso. Y de pronto yo pensaba en todo esto y dije, ¿quién les va a enseñar a ellos, no? O sea, de pronto sientes, Memo, que tienes información que sabes y dices, sí, ¿y cómo les va a llegar la información? ¿Será que eso vine yo? ¿Y cuál fue mi sorpresa, Memo, cuando me doy cuenta que tienen una iglesia adventista ahí en el lago Titicaca? Órale. Pero, ¿cómo te explico? No es una iglesia de paja, ¿eh? Es una iglesia de cemento sobre una isla. De hecho, casualmente pasamos en Shabbat y estaban en pleno culto. Entonces, ahí es Wow. cuando dices, de pronto crees que le vas a hacer un favor a Dios o le vas a ayudar o como sea te lo imagines, y de pronto te das cuenta que Dios ya está haciendo lo que tiene que hacer. Hay gente en el lago Titicaca que hoy está guardando Shabbat, man. Órale. Wow. Wow, entonces, no, la verdad es que
que sí, Que te como tú dice Dios, decías. quítate que ahí te voy, ¿no? Sí, sí, no, sí, la verdad es que dice, no, no, no te necesita para nada, nada más fuiste a ver cómo Dios ya está haciendo algo, seguramente alguien ahí le está picando ese gusanito de la curiosidad que traemos, ¿no? Entonces, realmente fue muy impresionante porque con la familia, te llevan en el tour a que visites a una familia, y entonces esta familia estaba muy triste porque pues le tocó trabajar, ¿no? Vender Ajá. cosas y todo eso. Entonces, tú veías la cara de preocupación y yo les decía, bueno, ¿están bien? Sí, sí, estamos bien, pero pues es que hoy no debemos de trabajar. ¿Y por qué no debemos de trabajar hoy? Y me decían, no, pues es que nosotros somos adventistas y guardamos el sábado. No, la verdad es que me Wow. impresionó mucho, de verdad. Que no les decías, bueno, mejor enséñenme, porque, Ya sé, porque ya me tenía que ir, si no yo creo que sí les decía. Sí, entonces órale, fue muy, muy interesante esa parte, fíjate. qué padre, qué Dios está padre. en completo control. Sí, aunque a veces pensamos que no, Que ¿verdad? no, Pero exactamente, pues, exactamente. pues muy bien. Un saludo a las personas del río Tiquijaja. Y jaja, no, no creo que nos escuchen, porque No, no creo. no tienen internet, pero bueno, la verdad es que yo Pero me les mandamos vine, un saludo. les mandamos un saludo con todo nuestro cariño como quiera. Y Shabbat Va, Shalom para ellos. chava, chalón. Pues bueno, hoy nos toca estudiar una porción, Gabo, que es correspondiente a la porción de la Torah llamada Vayikra, que sería la primer porción de Levítico. Como habíamos dicho, hoy ya terminamos, por así decirlo, el libro de Éxodo, las haftarás correspondientes al libro de Éxodo. Ahora comenzamos con las haftarás correspondientes al libro de Levítico. ¿Y qué vimos en la porción de la Torá Vayikra? Pues se veían básicamente los cinco principales tipos de sacrificios, ¿no? Que son el holocausto, la ofrenda del cereal, los sacrificios de paz, sacrificio expiatorio y el sacrificio por culpa. Ajá. Y me acuerdo que en aquella ocasión nos preguntábamos si algún tipo de sacrificio, cualquiera que fuera que este sacrificio, nos podría comprar la salvación o nos podría comprar el perdón de los pecados, ¿no? No, si te acuerdas que habríamos dicho en aquella vez, pues a ver si nos acordamos en el transcurso de esta Haftarah. Y pues en esta sección, con los primeros versículos, de hecho, el primer versículo, como que no sé por qué lo pusieron, es el final de otra profecía, como que no tiene, al menos desde mi punto de vista, no tiene mucho que ver, como desde el segundo versículo en adelante, donde vamos a ver que empieza, hablando Dios al pueblo y diciendo algo sobre los tipos de ofrendas, ¿no? Entonces ahí Ujú. es donde se conecta mucho esta Haftarah con la porción de la Torah Baikra y ya después pues empieza a tocar otros temas muy muy interesantes, ¿no? Este, no sé si quieres comentar algo de contexto o algo, Gabo, o nos vamos directos a comenzarle. Pues sí, yo creo que sí vale la pena que recordemos un poco acerca de Isaías Ben Amós. Hay que recordar que Isaías, el tipo de escritura que él tiene o la forma de redactar, es una forma muy poética, ¿no? Entonces nos damos cuenta que pertenece de alguna manera a la aristocracia o viene, digamos, como se dice ahora en México, de buenas familias, ¿no? Y la situación social también es un tema muy interesante porque la casa de Israel ya se había ido al exilio y la casa de Judá, según se lee ahí en algunos textos talmúdicos, parece ser que había sufrido el embate del imperio asirio, ¿no? Aunque el imperio asirio no iba a conquistar realmente a Judá, la verdad es que sí, las constantes luchas que generaba la tensión, el control que ejercían sobre la región, habían empobrecido a la casa de Judá, ¿no? Entonces, Ujú, me llamó mucho la atención porque el tema del empobrecimiento era algo que la gente estaba sufriendo, ¿no? Entonces, em, normalmente, Memo, cuando sufrimos alguna situación que nos perjudica, clamamos a Dios, sobre todo si se trata de dos temas importantes. Uno de ellos es la salud y el otro tema es el de la economía,
¿no? Entonces, imagínense ustedes, no sé, la última vez, a todos aquellos que nos escuchan, imagínense ustedes que en algún momento determinado, o recuerden, vamos a decir más bien, recuerden la última vez en las que estuvieron en una circunstancia como estas, ¿no? Ya digamos de salud o económica, ¿cómo clamaban a Dios? ¿No? Y entonces imagínense que en medio de ese clamor aparezcan esas palabras que vamos a ver. ¿Cómo se sentirían? Seguramente se sentirían ofendidos por el profeta, ¿no? Seguramente el mensaje no sería un mensaje bien recibido, agradable, ¿no? Porque cuando Mm, clamamos a Dios, lo último que esperamos es que Dios nos diga que debemos de cambiar algo, ¿no? Sino esperamos una solución. Entonces, claro. ¿cómo habrán recibido estas personas este mensaje? Ujú. Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a estudiar al profeta Isaías, no había comentado, y va a ser del capítulo 43 y el capítulo 44. El 43 empezaría en el versículo 21 y el 44 vamos a estudiar hasta el versículo 23, ¿no? Entonces, si abrimos nuestra Biblia en Isaías 43, 21, nos vamos a dar cuenta que el 21 es el final de una profecía creo que empezaba en el 16, del 16 al 21, una profecía chiquitita, y podemos ver fácilmente que es muy diferente a lo que vamos a empezar a leer a partir del 22, ¿no? O sea, se ve ahí luego que no tiene continuidad. ¿Por qué? Porque comienza diciendo el versículo 21, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclamen mi alabanza. Y luego en el 22 dice, pero tú, Jacob, no me has invocado, ¿no? O sea, como que allá estaba terminando algo de forma así más, digamos, amable, y aquí empieza como ya en una forma de regaño, ¿no? En el versículo 22, que es donde yo considero, pues, ya que comenzamos, ahora sí a leer, a comentar, etcétera, etcétera, ¿no? Como siempre, a platicar, digamos, esta haftará. Y en el versículo 22 dice, pero tú, Jacob, no me has invocado, tú, Israel, te has cansado de mí, ¿no? O sea, se ve ahí, pues como dices, ¿no? Imagínate que le estás pidiendo a Dios porque no tienes que comer, porque estás enfermo de algo muy, muy grave, o perdiste tu pierna, o no sé, ¿no? Perdiste a la mujer o al hombre que amas y le estás pidiendo con todo tu corazón y que te conteste así, ¿no? A lo que te referías ahorita, ¿no? Que cómo Claro, exacto. reaccionarías, ¿no? En vez de que me resuelvas algo, Dios, te estoy pidiendo y pues me dices, me reclamas, pues sí, ¿no? ¿Cómo reaccionas? Y dice el 23, no me has traído el cordero de tus holocaustos, ni me Claro, has exacto. honrado con tus sacrificios, ¿no? Y aquí pues comenzamos a ver, ¿no? Una conexión con Baikra, con el tema de los sacrificios. Precisamente el primero de los 5 sacrificios que veíamos allá en Levítico, uno es el holocausto, ¿no? Y el segundo, son lo que es los sacrificios de grano, que vamos a ver más adelantito, que dice, no te he abrumado exigiendo ofrendas de grano, ni te he agobiado reclamando incienso, ¿no? Entonces vemos aquí varias mezclas de tipos de sacrificios, que es donde se conecta esta Haftarah que nos recordaría mucho al Levítico 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Claro. Y creo que quieres comentar algo. Sí, sí, fíjate que a mí me gustaría poner sobre la mesa una contradicción, ¿no? Que parece haber en el libro de Isaías. Es el mismo libro de Isaías, Memo, el que dice que lo que Dios no está buscando son los sacrificios. Entonces, Sino la obediencia. sino la obediencia, ¿no? Dice, misericordia he pedido y no sacrificio, y sobre todo el tema de la obediencia. Entonces, ¿cómo podemos entender esta aparente contradicción, ¿no? En este capítulo de Isaías, y hay alguno anterior que nos relata exactamente esto. Habría que recordar también en el contexto histórico, pues prácticamente el templo se encuentra presente, la gente va al templo, Memo, la gente sí hace algunas cosas, incluso algunas personas sí presentan los sacrificios. ¿Cuál es el verdadero problema entonces? ¿Que no presentan sacrificios o que sí presentan sacrificios? Que sí presentan, pero no con
no de la forma correcta o no con no acompañado, digamos, de la obediencia, no acompañado del arrepentimiento, ¿no? Del Ándale. arrepentimiento real. Exacto, que yo creo que es la parte más importante del sacrificio. Habría que recordar que en el libro de Vallicrá o Levítico precisamente, un requisito esencial e indispensable para los sacrificios es el arrepentimiento. Y dependiendo el tipo de sacrificio, el arrepentimiento debe ser expresado de manera diferente, ¿no? Ya sea un arrepentimiento real de los pecados, ¿no? O bien ponerse a cuentas con la persona a la que se le debe algo, ¿no? Entonces, puede implicar que o estos sacrificios no se presentaban de la forma en que Dios lo había establecido, es decir, no basta que tú presentes un sacrificio, que tú hagas un pacto con Dios, si tú no te has puesto a cuentas con la persona a la que le debes algo, ¿no? Imagínate, a lo mejor tú te comprometes a diezmar en tu iglesia, pero a lo mejor estás peleado con un familiar o a lo mejor tú debes algo, no lo has pagado, ¿no? Pero estás presentando a la iglesia tu diezmo, pero pues descuidas la parte de la familia. O bien, definitivamente llegar y hacerlo de manera mecánica, ¿no? Vendría siendo exactamente el mismo pecado. Es decir, no darle la importancia a Dios y al tema del sacrificio, ¿no? Ya sea que hagas un sacrificio económico, de tiempo, o algo así, ¿no? De enseñanza, a lo mejor tú destinas tu carro, prestas algún servicio a tu iglesia, lo que sea que hagas, pero entonces te estás olvidando de esa otra parte, ¿no? Entonces parece ser que ese es el problema, ¿no? Cuando empezamos a hacer las cosas mecánicas y no hay esa introspección real, ese parece ser que es el problema de Judá. Ujú. Y sabemos también, pues, con el contexto que en esa época también los gobernantes, los sacerdotes que estaban liderando, pues también estaban llevando al pueblo a adoración a otros dioses, Ah, ¿no? sí, exacto. Entonces, pues también imagínate que llevaban un sacrificio y a lo mejor estaban volteando a ver a uno de los dioses, paganos, pues Claro, también, pues como que por ahí no va la cosa, ¿no? claro, exactamente. Entonces, pues sí, o sea, no hay contradicción realmente. Exacto. Y si nos fijamos realmente en Levítico 1, 2 y 3, que pues es el holocausto, las ofrendas de grano y las ofrendas de paz, está bien específico en esos tres capítulos que esas ofrendas son voluntarias, ¿no? O sea, no, Dios no te las reclama, no te dice que las tienes que hacer por una u otra razón, son voluntarias, ¿no? Entonces, pues cómo aquí les estaría exigiendo Dios al pueblo, oye, ¿por qué no me has traído holocaustos o por qué no me has traído ofrendas de grano si son voluntarias, ¿no? Entonces, más bien sí tiene mucho más lógica y mucho más que ver el que sí las estuvieran llevando, pero no con la conciencia correcta, ¿no? Algo así como Caín y Abel, que los dos llevaron sacrificios, a lo mejor los dos eran sacrificios correctos, pero uno de ellos no iba con esa, digamos, conciencia limpia, tal vez por llamarlo de alguna forma, ¿no? Exacto. Y bueno, dice el versículo 24, no me has comprado caña aromática ni me has saciado con el cebo de tus sacrificios, ¿no? O sea, sigue, pues, sigue hablando en este mismo en este mismo tema, dice, en cambio, tú me has abrumado con tus pecados y me has agobiado con tus iniquidades, ¿no? Entonces, pues ahí se ve bien claramente, ¿no? O sea, ay, hijo, Perdón. se oyó muy. Sí, Entonces imagínate, ¿no? En vez de que estés haciendo las cosas bien, que me estés mostrando obediencia, que me estés mostrando todo lo que te estoy pidiendo, me estás abrumando con todos tus pecados y me estás agobiando con tus iniquidades, ¿no? O sea, estás haciendo todo lo contrario, digamos. Versículo 25 dice, en esta versión, que es la nueva versión internacional, dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones. En hebreo dice anojí, anojí, o sea, dos veces dice anojí, que anojí pues es yo, y al poner dos veces anojí sería como ponerle mucho énfasis, ¿no? Decir yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones, o como está traducido en otras versiones, dice aún yo, soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones. Ahí en la versión que tú tienes, Gabo, no sé cómo dice este versículo 25.
Sí, mira, en el versículo 25 dice, yo soy el que absuelve tus rebeldías, por mi causa y tus pecados no habré de recordar. Y te digo, está haciendo mucho énfasis, ¿no? En que Él es el único que puede borrar las transgresiones. Y ahí la palabra que se utiliza para borrar es algo así, algo que tiene que ver con agua, como borrar la tinta, digamos, si hubiera no sé, una tela donde estuviera escrito la deuda que yo tengo con Dios o el pecado que yo tengo con Dios, dice, yo soy el único que te los puede borrar, ¿no? No un sacrificio, sino tu arrepentimiento va a hacer que yo te lo borre a ti, ¿no? Claro, ahora habría que pensar, Memo, cómo es que, o qué significa este versículo, ¿no? Porque dice, por mi causa, por amor a mi nombre, voy a hacer que prácticamente le dice que te arrepientas. Esta idea, y habría que recordar también que a veces Isaías es como muy general, ¿no? Isaías como que platica el plan de Dios, pero así en términos muy así por encimita. Quien realmente profundiza en este concepto es precisamente el profeta Ezequiel, ¿no? Y ahorita que decías el tema del agua, me llamó mucho la atención porque prácticamente Ezequiel desarrolla todo ese tema y nos empieza a explicar. Dios, por ejemplo, dice allá en el capítulo 36 de Ezequiel que por amor a su nombre Él va a hacer que la casa de Israel y la casa de Judá regresen. Y dice, tan va a ser por mi nombre, ¿no? Por causa de mí mismo, por amor a mi nombre, que cuando ellos regresen se van a dar cuenta tan de pronto de sus pecados que cuando vengan van a venir arrepentidos. No van a venir llorando y van a venir avergonzados. No van a venir contentos, van a venir con vergüenza porque se darán cuenta que han fallado en todo, pero que yo los he traído de vuelta. Entonces, Ahora, vale la pena mucho considerar este versículo, qué es lo que significa cuando Dios dice por mi causa, y luego conectarlo precisamente con el capítulo 36 de Ezequiel. ok, hay tarea, ¿verdad? Hay tarea exactamente. Muy bien. Como todo buen maestro, Gabriel, encargando tarea. Empezando y empezando, ¿verdad? Híjole, no, hombre. Mejor te hubieras quedado en Perú. No es cierto, no es cierto. Sobres. Versículo 26 dice, hazme recordar, presentémonos a juicio y plantea el argumento de tu inocencia, ¿no? Pues ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Si hacemos eso. Versículo 27, tu primer antepasado pecó y luego dice, tus voceros se rebelaron contra mí. Entonces ahí, como en algunas versiones he escuchado que dice los cuatro padres que tienes pecaron o algo así, como haciendo referencia a cuatro padres de la iglesia. Ándale. Pero realmente, bueno, en esta versión dice tu primer antepasado pecó, en otras versiones, o más bien en el hebreo se entiende como tu padre pecó, ¿A quién se y referirá? ¿a quién se refería? Una posición es pues que se está refiriendo a Adán, otra posición es que se está refiriendo a Abraham, este, y si lo conectamos con lo que dice despuesito, que dice, tus voceros se rebelaron contra mí, por eso humillé a las autoridades del templo, también se podría estar refiriendo a tus autoridades, ¿no? Llámense rabinos, llámense padres, llámense pastores, porque ahí la palabra voceros, que se utiliza, es una palabra que se podría traducir también como intérpretes, y como lo está conectando ahí con humillar a las autoridades del templo, es, se puede entender muy fácilmente con el hebreo que se está refiriendo a tus autoridades, en cuanto al, digamos, religión. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos, ¿no? En todas las religiones, al menos en las que conozco, vemos mucho ese tema de que no te dejan o no se sienten cómodos con que te pongas a leer la Biblia y que te pongas a hacerte preguntas sobre por qué dice una cosa, por qué hacemos una cosa y aquí dice otra, por qué me enseñas algo diferente a lo que está escrito, por qué no puedo yo tener esa relación directa
con el Padre leyendo su palabra directamente en la Biblia y siempre me dicen que me que tengo que estar viendo comentarios rabínicos y no voy a estar transgrediendo, o que tengo que estar siguiendo un librito en vez de estar viendo lo que dice la Biblia y que tengo que seguir esa línea, ¿no? Y hacerles caso, porque pues muchas veces es más fácil, ¿no? Es más fácil que toda una iglesia o que todo un millón de personas o un billón de personas escuche lo que dice el Papa o escuche lo que dice el Padre o escuche lo que dice el rabino y Claro. con eso me quedo porque ya no tengo que pensar y ya lo que me dijo pues es lo que pues debe ser lo real o lo que es, porque pues él tiene mucho más conocimiento que yo. Sin embargo, aquí vemos que Dios está hablando fuerte contra esos voceros, ¿no? Contra esos intérpretes que realmente son intérpretes de la palabra de Dios para el pueblo. Y pues está diciendo, ¿no? Por eso humillé a las autoridades del templo. Entonces, digo, no sé, cada quien opinará diferente y cada quien pensará a quién se está refiriendo, si a Adán, a Abraham o esto que estoy diciendo, u otro, cualquier otro diferente. No sé, tú que hayas escuchado o tú qué opinas, Gabo, sobre esto. Sí, en general yo creo que coincido contigo. Nada más habría que recordar por ahí, acuérdate que en este momento histórico del que estamos hablando, la casa de Judá no ha sido enviada al exilio a Babilonia. Por lo tanto, la figura del rabino no existe como tal, ¿no? En el momento en el que Ujú. aparecen estos versículos. No jueces, ¿no? Ah, Sí, más bien parecería referirse a los jueces y sobre todo a los reyes de Israel. Comentan por ahí en el Talmud que parece ser que los primeros reyes de Judá fueron los que se desviaron en pos de los dioses falsos y fueron ellos precisamente los que indujeron al pueblo a esta adoración idolátrica, ¿no? Empezaron a hacer convenios, recuerdas, con los cananeos y todo eso, y entonces hizo pues para la gente de a pie o la gente común, fuera muy sencillo decir, ah, ok, veían un ídolo veían un ídolo y fácilmente lo confundían con Dios mismo, ¿no? ajá. Entonces, parece ser que la relación tiene más bien que ver con los reyes de Israel introduciendo prácticas paganas. Vamos, no es nada nuevo eso, ¿no? Aquí el problema es que la raíz de esta confusión está precisamente en las autoridades locales, ¿no? Ujú. Así es. Entonces dice, por eso humillé a las autoridades del templo, entregué a Jacob a la destrucción total y entregué a Israel al menosprecio, ¿no? Este, sí, ya ahí termina el capítulo 43 y nos pasamos al capítulo 44. Comienza diciendo, pero ahora Jacob, mi siervo, Israel, a quien he escogido, escuchan. Shma. Qué importante que escuchemos, que abramos nuestras orejotas. Claro, y fíjate Así, que antes de seguir, el tema de escuchar, ¿no? Es algo que lo hemos visto ya en varias Parashot, en varias Haftarot. ¿Por qué crees, Memo, que sea la acción de escuchar, ¿no? ¿Por qué ese sentido y no otro? por- pues porque si vemos, somos bien buenos para ponernos a ver y buscar ídolos, ¿no? Y buscar cualquier otra cosa que nos haga sentir más seguro y el escuchar, pues no vamos a estar buscando algo tangible, sino pues vamos a escuchar y vamos o sea, directamente se nos va al cerebro, ¿no? Exacto, el tema del esfuerzo que conlleva escuchar, ¿no? Tú puedes ver la televisión, puedes ver una película y a veces no tiene el mismo impacto que escuchar, porque escuchar te lleva a meditar, a pensar y pues ojalá, ¿verdad? Sobre todo a hacer, ¿no? Ujú, Sentir, pues a veces sentimos muchas cosas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero la parte que alimenta nuestro intelecto, Memo, es el escuchar, ujú, ¿no? O sea, es sí, decir, no es probar, no es sentir, no es ver, no es oler, ¿no? Es escuchar el que implica poner cierta atención, pensar, es decir, es el sentido que nos lleva pues a otro nivel, ¿no? Yo no voy a decir a un nivel espiritual, sino a entender, a pensar, a meditar. ok. Entonces hay que escuchar, hay que Hay que escuchar. escuchar, hay que escuchar, no tanto ver, no tanto sentir. Fíjense exactamente
qué es lo que va a seguir hablando el capítulo. Ok. Dice, versículo 2, así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda, no temas, Jacob, mi siervo. Y aquí dice Yesrun, que a quien he escogido, y Yesrun, pues es una forma poética de decir Israel, tiene casi la misma raíz, Israel con Yesrun, nada más que una tiene Shin y la otra tiene Sin, que pues, es más o menos lo mismo, pero significan cosas diferentes. Y eso lo vimos, bueno, más bien esa forma de llamar a Israel, como profética, se vio 3 veces en Deuteronomio. No traigo en la mente Como dice ahí, los ¿verdad? versículos, bueno, no traigo en la mente los versículos, en Deuteronomio, Jesús, dicen algunas versiones. ajá, en algunos dice Jesurún, aparece 4 veces en el Tanaj, 3 en Deuteronomio, y la única otra vez que aparece en otro lado fuera de Deuteronomio es aquí en este capítulo 44 de Isaías. No hay una forma gramática de conectar Yisrael y Yesrun, sino simplemente en el hebreo por las consonantes que se parecen mucho pues por el contexto en el que se han mencionado esas 3 veces en Deuteronomio y aquí Yesrun, pues sabemos claramente que está hablando de Israel, ¿no? Dice a quien he Sí. escogido. Yo encontré por ahí que viene de la raíz yashar, que significa Ujú. recto. Sí, exactamente. Y dice el versículo 3 que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco y derramaré mi espíritu sobre tu descendencia, ¿no? Lo que decías hace ratito de que desarrollaba ya Ezequiel ese tema, ¿no? Del agua. Del agua, Bueno, aquí exacto. pues otra vez está hablando sobre ese tema aquí Isaías, y pues hace una forma de ver eso de derramaré mi espíritu y lo conecta con el agua, ¿no? O sea, que también vemos allá en Proverbios y en otros lados en Salmos que pues se hace mucha referencia al agua, llamándola o referenciándola a la Torah, ¿no? Que es lo que nos da la vida, lo que nos da todo eso que necesitamos para estar bien. Y aquí lo está conectando con ese derramaré mi espíritu sobre tu descendencia, ¿no? Entonces, ahí pareciera como que estuviéramos leyendo algo del Nuevo Testamento cuando vemos ahí derramaré mi espíritu, pero pues no, señores, es Isaías, es el Antiguo Testamento, y dice, y mi bendición sobre tus vástagos, ¿no? Dice, versículo 4, y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos, ¿no? Este, que Y eso también está raro, ¿no? ¿En qué se parece la hierba y un sauce? Como que son dos cosas completamente diferentes. sí, pues el sauce están grandototes. Y la hierba está completamente pequeña, ¿no? Ajá. Bueno, fíjate que Entonces, explican los rabinos, Memo. Dice que la característica es que la hierba brota con mucha rapidez. El ajá. sauce no. El sauce, pues tarda en crecer. Sin embargo, lo que los rabinos explican es que la diferencia es que la hierba crece rápido, pero el sauce no deja escapar esa agua. Ok. Órale. Entonces, prácticamente lo que está diciendo es que al final de los tiempos van a ser personas que van a aparecer como la hierba. No sé si te ha tocado, por ejemplo, que de repente empieza a llover y empiezan a salir las hierbas en cuestión de 2, 3 días, Ajá. ¿no? Entonces, ya un Ajá. momento en que crecen mucho y la parte baja de la hierba se hace café o se quema porque no le da el sol. Ajá. Prácticamente lo que esta profecía está diciendo es que al final de los tiempos va a ser gente que va a aparecer de pronto, pero no se va a secar porque va a ser como el sauce, que va a retener esa agua que está siendo derramada sobre ellos. Órale. Órale. Y se conecta mucho con el versículo 5, ¿no? Que dice, y uno dirá, pertenezco al Señor, y otro llevará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor, ¿no? Yo soy o pertenezco a Yud-Heh-Vav-Heh, así ¿por qué dirá eso de que otros escribieron en su mano, yo soy del Señor? Pues, Wow. sabemos en la cultura hebrea en aquellos tiempos, pues a algunos
a sus esclavos o a sus siervos les escribían en las manos que pertenecían a, no sé, a Josiah o a cualquiera de ellos, para que si se llegaban a perder sabían pues de quién pertenecían. Y aquí pues yo a lo mejor con mis propios medios me voy a poner, ¿no? Alguien aquí como que se está viendo claramente que son personas que no son de la descendencia de Israel y que vieron todo lo que representaba ese Dios y que dicen yo quiero pertenecer a eso, ¿no? Y que se marcan en su brazo, no sé si físicamente o si sea simbólicamente eso, sí, no tengo idea, pero que se marcan, dice ahí en su brazo, yo soy del Señor, ¿no? Pertenezco a Jehová, pertenezco a Yud-Heh-Vav-Heh. Dice, y tomará por sí el nombre de Israel, ¿no? Exacto. Entonces, No sé si distingues los diferentes casos de los que nos está hablando el versículo, ¿no? ujú, No, o sea, los rabinos explican que prácticamente nos están hablando de tres o cuatro tipos de tres, personas diferentes, ¿no? ujú, Exacto. Aquel hombre justo o aquel sádic, ¿no? Refiriéndose obviamente a aquellos israelitas o descendientes de Abraham, que dicen, ¿sabes qué? Pues yo sé que Dios nos ha ordenado esto es lo que yo voy a seguir, ¿no? En el segundo caso, también nos estaría hablando de aquellos que, siendo descendientes de Abraham, que están conscientes de que son descendientes de Abraham, también están conscientes de que se han apartado de la Torá y vuelven a la Torá. ujú. Y el último gran caso es aquellos prosélitos o conversos que dicen, no sé si soy, pero definitivamente quiero ir hacia ese Dios. Exacto. Y van a aparecer de Bienvenidos. pronto, ¿eh? Bienvenidos. Buenas noticias. Sí, hombre, esas son buenas nuevas. Exacto. Sí, de pronto como la hierba, ¿no? Y que sí vemos mucho, ¿no? O sea, vemos mucho eso últimamente. Que de repente no sabes ni cómo, ni por qué, ni de dónde, pero pum, una Pero ahí familia están, que quiere empezar a completa. guardar la Torá y de repente otra y no te explicas ni por qué, ni de dónde, ni qué pasó, pero pum, como la hierba, ¡tas! Sale, aparecen Sí, sí, y en te cuestión de quedas meses les cae sorprendido. el 20 y ya están haciendo cosas. Y un punto bien importante, considerando que no, las familias que nos escuchan no están obligadas a guardar la Torah. Ujú, Sí, sí, ellos pueden seguir esos principios básicos de las leyes noágicas y con eso es suficiente, ¿no? Y aceptar a Jesús en su corazón y eso es suficiente. Y hacer el bien por el prójimo y eso es suficiente. Pero de pronto te encuentras con esta gente que trae una necesidad de hacer algo más, de seguir dando estos pasos y se lanzan de lleno y pues sí, de verdad es muy impresionante, sobre todo cuando te toca ver ese proceso, ¿no? Bueno, a mí me tocó en su momento contigo y pues sí, yo decía, bueno, a este chavo, ¿qué le pasa? Y mira, y mira, y y mira, ahora está un podcast. podcast, Dios mío, Ay, no, pues es que me echó agüita el señor. es exactamente de la que dice Ezequiel y de la que dice Isaías. Bueno, eso espero, ¿no? Y eso le pido. Así es. Muy bien. Pues qué padre, ¿no? O sea, qué padre mensaje y tan lleno de esperanza que nos deja con ese mensaje para todos aquellos que no sabemos si somos, si no somos, si tenemos descendencia, si no la tenemos. Bueno, tenemos la oportunidad de tomar de esa agua, la oportunidad de comer de ese árbol de vida que es la Torá y de agarrarnos con todas nuestras fuerzas a Así ese es. árbol, ¿no? A esa agua, y decir, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios, y quiero pertenecer a eso, ¿no? Entonces, pues, bienvenido. Así es. Versículo 6, aquí pues va a empezar un tema sobre idolatría, que pues también vimos mucho, sobre todo ya allá en el año pasado en que estuvimos estudiando Deuteronomio, en Deuteronomio toca mucho el tema de la idolatría, pues aquí va a volver a tocar este tema. Y dice, a partir del versículo 6 dice, así dice el Señor Todopoderoso, Jehová Sebaot, el Rey y Redentor de Israel, yo soy el primero y el último,
Y aquí bien, bien importante, pónganle ahí, subrayenlo, pónganle con de este amarillo, ¿cómo se llama? El marcador amarillo. Fuera de Marca mí no textos. hay otro Dios, marca texto, exactamente, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Yo soy el primero y el último y fuera de mí no hay otro Dios. Yo soy el primero y el último y fuera de mí no hay otro Dios. En Isaías está tres veces y en Apocalipsis también está tres veces, ¿no? Ya lo habíamos visto en alguno de los audios que grabamos, habíamos dado las referencias en cuáles tres partes de Isaías y en cuáles tres partes de Apocalipsis. Si tienes un Strong, si tienes el Eastward, ahí pues puedes ver fácilmente cuáles son las referencias. Y pues aquí hace mucha referencia también el yo soy el primero y yo soy el último, pues a lo que significa el nombre de Dios, ¿no? El que fue, el que es y el que será. Y bien importante, ¿no? Fuera de mí no hay otro Dios. Eso nos tiene que quedar bien, bien, bien claro, ¿no? Y yo creo que es bien difícil que nos quede claro. Este, esos tres significados del nombre de Dios, el que fue, el que es y el que será, pueden, pueden ayudarte a entender lo que es Dios, pueden ayudarte a entender esa unificación, ese fuera de mí no hay otro Dios, pero también llevan a confusiones a personas que están un poco tambaleantes. Escuchaba, por ejemplo, en una cultura hindú que ellos tienen una trinidad y como que tomaron este concepto del nombre de Dios y lo convierten en una Trinidad y ellos lo que piensan de esta Trinidad es que son tres diferentes, obviamente unificados, que uno fue el que creó, uno es el que está reinando ahorita y otro es el que va a venir al final a destruir el mundo, ¿no? Pero pues vemos aquí claramente que ese concepto de esa trinidad de esos hindús, pues no tiene nada que ver, sino a que está diciendo es uno solo y fuera de mí no hay otro. Ojo, fuera de mí no hay otro, ¿no? Entonces, qué difícil tema, ¿no? Qué difícil tema de entender para personas que vienen de diferentes contextos y, y pues no hay más que pedirle a Dios que nos dé, que nos aclare nuestra mente y que nos clarifique para poder entender este tipo de palabras, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Gabo? Me quedé pensando Te en lo escuché que decías. muy callado. No, estaba escuchando lo que decías. Dije, ya se cortó otra vez. No, no, no. Fíjate que Isaías, hay otra frase que me llama mucho la atención y que también aparece en Isaías varias veces. Y dice, en relación con esta frase, también explica Dios, dice, yo, de mí procede el bien y de mí procede el mal, ¿no? Y en parte casi casi entiendo por qué la gente no estudia estos versos, Memo. Y es precisamente por eso, ¿no? Dios está diciendo que por cuanto Él es la fuente de todo, Él también es la fuente del bueno y de lo malo. Eso normalmente choca con nuestra idea de Dios, porque más bien queremos pensar en Dios como en alguien, pues pasalón y que nos va a poner las cosas fáciles y no vamos a batallar mucho, ¿no? Pero cuando Dios dice fuera de mí no hay Dios, definitivamente se refiere a eso, ¿no? Dejamos de ver entonces los problemas como pruebas, ¿no? Y empezamos a entender que son obstáculos propios del crecimiento, ¿no? Cómo enfrentamos las situaciones, pues también tiene que ver con nuestra relación espiritual con Dios. De pronto lo olvidamos y esperamos como niños, ¿no? Que nada más se están alimentando, ¿no? Que no hacen un esfuerzo. Digo, yo creo que para ti hoy es muy claro, Memo. Dame, dame, dame. Y llega un momento en que ya podemos tomar decisiones y empezar hacer algo por los demás, pero seguimos esperando ese alimento como niños recién nacidos, Memo. Entonces, yo creo que tiene muchos aspectos que ver eso, decir, yo soy el Dios del cual soy tan grande que fuera de mí no puede haber nada, ¿no? Ujú, Pero nos cuesta mucho trabajo entenderlo. exacto. Y bueno, sigue diciendo, entonces dice, fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? O sea, y todavía como que lo reta, ¿no? Que lo diga, o sea, ¿eso qué querrá decir? Que sí, a lo mejor sí hay otro Dios y pues ese otro Dios tiene que levantar y decirlo. Pues yo creo que no, ¿verdad? Que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo y que exponga ante mí
lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. No tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? Y por si quedaba dudas de esta pregunta y de esta afirmación, no, no hay otra roca, no conozco ninguna, ¿no? Entonces, creo que lo deja ahí demasiado claro y si decimos que el Dios de Israel, que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es el que queremos seguir, bueno, pues aquí nos está dejando muy, muy claro que fuera de él no hay otro, ¿no? No hay otro Dios. Exacto. Y bueno, parece ser que también deja claro ahí que son los testigos de Jehová su pueblo elegido o no. Los testigos. Ouch. Ouch, me la aventé directa, pero es un tema que yo quisiera dejar bien claro, ¿no? Porque otra vez, esa manía que tenemos de sacar los versos de contexto, fíjate que casualmente mientras estudiaba esta porción, en el Facebook de alguien, de alguna persona que conozco, mencionaba estos versículos, ¿no? Como, no, pues yo soy tu Dios y sí, pero de pronto es tan evidente, Memo, que se lo está diciendo Israel. Pues claro, ¿no? ¿A quién le está hablando Isaías? Pues Una y otra vez está hablando de Jacob, entonces de pronto hay alguien que lee el verso y dice, ah, pues yo lo hago mío y nosotros somos testigos. La verdad vemos que nosotros no hemos visto nada, ¿eh? O sea, nosotros, al menos que yo sepa, ¿no? Mi familia no trae una tradición oral de sí, los padres de nuestros padres, de nuestros padres, de nuestros padres, etcétera, vieron abrirse al Mar Rojo, vieron las plagas. Nosotros no hemos sido testigos. Y no, definitivamente somos la generación, Memo, que estamos a punto de ser testigos, pero hoy por hoy no lo somos. Entonces, exacto. sí, sí es un tema que hay que cuidar y nos adjudicamos tanto estas palabras, pero yo creo que aquí la parte importante es entender cómo está funcionando la misericordia de Dios respecto a Israel, ¿sí? Porque es una misericordia que se sujeta a obediencia, ¿no? Que se sujeta Ujú, a arrepentimiento, que se sujeta a un cambio. Si queremos ser sujetos de esa misericordia, tenemos que aprender exactamente esa lección. ¿Y cuál es la base principalísima y primordial de esa situación? Es exactamente lo que vamos a leer a continuación. No podemos decir que somos testigos si practicamos la idolatría, que es exactamente el tema del que va a hablar a continuación. ouch. Ah, Versículo 9. Los que fabrican ídolos no valen nada. Inútiles son sus obras más preciadas. Para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven ni conocen. wow. ¿Quién modela un dios o funde un ídolo que no le sirve para nada? O sea, como que Dios no se explica eso, ¿no? Claro, fíjate cómo ¿Quién, dice mi quién? versión. Dice, todos ellos modelan imágenes vacuidad y sus preciados ídolos no les dan provecho. Ellos son sus propios testigos, no ven y no saben para que se confundan. Fíjate nada más la contraposición que está haciendo Dios. No dice, Israel, tú viste cómo abrí el mar, si tú estuviste presente, tú eres mi testigo. Sin embargo, aquellos que fabrican ídolos, pues ellos dicen que ellos son sus dioses. Ujú, ¿Te fijas la diferencia? Dice, o sí. sea, hay dos partes en la primera relación entre Dios e Israel. ¿Sí? Es Israel observando a Dios y Dios actuando en favor de Israel. En el segundo caso, pues hay un hombre que dice que ese es su Dios, es su propio testigo. No hay una relación de conversación, de interacción, no hay castigo, no hay nada. ¿Por qué? Porque el Dios no existe, es Ujú. vacío. ¿Y por qué será eso? O sea, por qué habrá esa necesidad humana de sentir ese, o sea, tener algo físico, ver algo físicamente y sentir pedirle a esa Híjole, cosa, ¿no? A a- esa hace, madera o a esa piedra. hace rato, Memo, que hablábamos fuera del aire, vamos a decir así, te decía que me gustaría echarme un café contigo porque creo que ya lo entendí, ¿no? Imagínate todas esas civilizaciones antiguas que veían que cuando el sol se ponía en su parte más alta y era cuando hacía calor y era cuando reverdecía, no tenían otra opción, ¿no?
Así como el animalito se deja guiar por los sentidos, pues se daba cuenta que la madre tierra y el padre sol los alimentaban. Ujú. Entonces, prácticamente todas las culturas paganas desarrollan una adoración, ¿no? Alrededor de elementos que se dan cuenta que les permiten subsistir. Definitivamente la tierra, el sol, la fertilidad, siempre van a ser esos, eh, no sé, elementos constantes en todas las culturas paganas. Que definitivamente era indispensable que apareciera la adoración idolátrica, me queda muy claro, ¿no? ¿En qué sentido era indispensable? Pues que el ser humano entendiera que había algo más que ellos mismos, ¿no? Parece ser que por eso fue diseñado así el concepto del universo. Sin embargo, cuando aparece en escena el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tratando de decir, esperen, no adoren eso, pues lo desechamos, ¿no? Entonces creo que por eso estamos en este remolino de culturas y de esa necesidad de limpieza intelectual, más allá que espiritual, es primero entender que Dios es uno solo, pero nos cuesta mucho, ¿no? Yo creo por nuestra naturaleza humana, pero tarde o temprano tenemos que hacerlo. Así es. Versículo 11. Todos sus devotos quedarán avergonzados. Simples mortales son los artesanos. Que todos se reúnan y comparezcan, aterrados y avergonzados quedarán todos ellos. Y luego comienza a decir, el herrero tomará una herramienta y con ella trabajará sobre las brasas, con martillo modela un ídolo y con la fuerza de su brazo lo forja. Siente hambre y pierde las fuerzas, no bebe agua y desfallece. O sea, ya hablando de ídolos de metales, ¿no? Y luego Claro. dice, el carpintero mide con un cordel, hace un boceto con un estilete, lo trabaja con el escolpo y lo traza con el compás, le da forma humana, le imprime la belleza de un ser humano para que habite en un santuario, derriba los cedros y escoge un ciprés o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque o planta un pino que la lluvia hace crecer. Al hombre, Híjole, perdón. ah, A ver, déjame entender lo que estás diciendo, Memo. No porque no lo entienda, es una pregunta retórica. ¿Me estás diciendo entonces, Memo, las características de los ídolos? ujú, Porque de pronto me he topado con gente que dice, no, no, yo no adoro ídolos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y qué es un ídolo para ti? Ah, no, pues ha de ser Isis o Baphomet o algún dios así extraño, ¿no? Sin embargo, aquí ni siquiera está mencionando nombres, simplemente está diciendo cuál es la característica de un ídolo. ¿Me estás diciendo entonces que el ídolo es algo que es hecho de madera o de piedra o que hace un herrero? Sí, ¿verdad? ujú. Ok. Y bueno, sigue, Tenía que hacer la pregunta, perdón. dice versículo 15, está hablando pues de esos árboles que dejaba crecer, que la lluvia hacía crecer y pues después los iba a derribar para hacer algo. Dice, al hombre le sirve de combustible y toma una parte para calentarse, enciende un fuego y hornea un pan. Pero también labra un dios y lo adora, y hace un ídolo y se postra ante él, ¿no? O sea, bien, qué irónico, ¿no? Algo Claro. que Dios hizo crecer como un árbol, lo derrumba un hombre, y con eso que hizo crecer Dios, pues te sirve para calentarte, te sirve para comer, pero también te va a servir para que te hagas un algo y lo hagas como un Dios, ¿no? Un Dios para ti. Claro. La ironía, Memo, es que lo normal o lo lógico, lo que tiene sentido es que el ser creado adore al creador. Sin embargo, en esta relación que tú estás describiendo, es el creador el que adora a lo creado. ¿No es Ujú. eso ilógico? Pues claro. El ejemplo claro es el siguiente. ¿Quién merece, en el caso entre tú y tu hijo que acaba de nacer, quién debe darle un consejo a quién? ¿Tu hijo a ti o tú a tu hijo? Pues el padre al hijo. El padre al hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el que sabe, ¿no? En este caso, tú creaste con la ayuda de Hashem, por supuesto, de Dios, a tu hijo, ¿no? Ujú, Entonces, él te dio respeto a ti. ujú, Entonces, claro. ¿cómo es posible que alguien adore algo creado? Eso no tiene sentido.
Y es como si dijéramos que Dios va a adorarnos a nosotros. Eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, Memo, es la raíz del paganismo. Es Dios el que a mí me debe algo. Es Dios quien debe hacer algo por mí, porque yo soy el Ujú, creado. Eso no tiene sentido. ujú. Sí, sí, pues no, nada que ver, ¿no? O sea, como dices, es como pensar que Dios me va a adorar a mí, pues No, no, o sea, estoy loco. sin embargo, la mayoría de la gente actúa como si así fuese, ¿no? Como si Dios me debiera algo, como si Dios me Sí, debiera una pues explicación, me debiera un milagro, me debiera tú nomás apoyo. decláralo y ya con eso, ¿verdad? Claro, y ya, o sea, tú tienes derecho, ¿te fijas? Eres heredero. Heredero, exacto. Ahora, otro comentario, Memo, que escuché, no que escuché, perdón, más bien que leí, explicaba el rabino que comentaba este verso, dice que el otro de los grandes problemas es que la gente tiende a imitar a sus dioses, Ajá, ¿no? ¿Qué es lo que te pide Dios? Dice, pues sé santo porque yo soy santo. como yo soy santo, recuerdas allá en el libro de Éxodo, ¿no? Ustedes serán mis reyes y sacerdotes. Dice, el problema es que cuando vemos al ídolo inerte sin movimiento, nos convertimos exactamente en eso. Mm. Y ya nos quedamos ahí Dejamos de pasmados, hacer ¿verdad? todo lo que tenemos que hacer. Sí, 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 viendo, observando nada más. Porque como el ídolo no hace nada, Pues no hago pues nada. nosotros tampoco necesitamos hacer nada. Y eso es exactamente el reflejo de la religión tradicional el día de hoy. Exacto. Pues no hago nada. ¿Qué voy a hacer? Pues cierro los ojos. Pues oro nada más, ¿no? Sí, Que alguien le resuelva el problema. Yo no necesito resolver nada. Qué triste. qué triste y qué claro, ¿no? Y digo, y nada más aclarando eso de decláralo y eres heredero, no lo dijimos en serio, para que luego no haya personas que se confundan, ¿no? Pero Nada que ver. exacto, exactamente. Versículo 16 dice, la mitad de la madera la quema en el fuego, sobre esa mitad prepara su comida, asa la carne y se sacia y también se calienta y dice, yo voy entrando en calor mientras contemplo las llamas. Y con el resto hace un dios, ¿no? O sea, como que lo amplía un poquito, ¿no? Con el resto hace un dios, su ídolo, y se postra ante él y lo adora. Y suplicante le dice, sálvame, pues tú eres mi dios. O sea, lo que decíamos ahorita, ¿no? Y completamente ilógico, pero así de ilógico que es, pues una gran realidad que está en todas las casas o en la mayoría de las casas aquí en México, ¿no? Y a lo mejor en la mayoría de las casas aquí en México pues no sucede eso de que pues la misma persona hace su ídolo y lo pone en su Claro. casa, pero pues lo compran, ¿no? Y a lo mejor Sí, no son de con su madera ni de dinero. fierro, sino de cerámica o de alguna otra cosa, ¿no? Claro que uno ya no sabe qué es peor, ¿no? Porque dices, bueno, eso ni siquiera lo hiciste, lo compraste con dinero, lo intercambiaste. Ajá. Con el fruto de tu Sí, te digo, a fin de cuentas es lo trabajo, mismo. ¿no? Es terrible. Me gustaría, ¿en qué versículo vas, Memo? Perdón. Pues sí. 18, sigue el 18. Ah, ok. ¿Qué te gustaría, Gabu? No, no, que le siguieras dando hasta el 20 Ah, para hacer tu comentario. bueno, dice el 18, no saben nada, no entienden nada, sus ojos están velados y no ven, su mente está cerrada y no entiende, ¿no? Como decías ahorita, pues normalmente tendemos a imitar a nuestro Dios, y pues si tu Dios no hace nada, no entiende, sus ojos no ven y su mente no, pues no tiene nada, porque pues no tiene mente, es una madera o es una piedra, pues así vamos a hacer, ¿no? Y aquí nos lo deja bien clarito. 19. Les falta conocimiento y entendimiento, no se ponen a pensar ni a decir, usé la mitad para combustible, incluso horneé pan sobre las brasas, asé carne y la comí, y haré algo abominable con lo que queda, me postraré ante un pedazo de madera. O sea, aquí Dios ya nos está diciendo bien claramente, ¿no? Esos ídolos, esos ídolos de madera, esos ídolos de piedra, esos ídolos de fierro, esos ídolos de de cualquier material que son ídolos hechos por el hombre, son abominables para mí. Entonces, si eso no lo entendemos,
pues ya no sé qué estamos haciendo, ¿no? Y versículo 20, donde queríamos llegar, Gabo, se alimentan de cenizas, se dejan engañar por su iluso corazón, no pueden salvarse a sí mismos ni decir lo que tengo en mi diestra es una mentira. Claro. Claro, No, pues fíjate no, que no querías comentar, Gabo. no, es que de pronto, híjole, de verdad quisiera que tanta gente entendiera este principio y no nada más dentro de la religión tradicional, ¿no? Porque de pronto encuentro cristianos que exageran las características de los ídolos, ¿no? De pronto, no, es que atrás hay un demonio. Amigos cristianos, el ídolo no es nada. La Biblia nos lo acaba de decir claro, no tiene ningún poder, no hay un demonio atrás. Hay tantos ídolos en el mundo que de verdad es que si los demonios se dedican a estar atrás de los ídolos, yo creo que deben de estar bastante ocupados, ¿no? Ujú. Entonces, definitivamente el ídolo bajo ninguna circunstancia tiene ningún poder, ni para ayudar ni para perjudicar. Eso nos lo acaba de decir clarísimo la misma Biblia, ¿no? Entonces, a veces vale la pena que nos replanteemos un poco y dejemos de darle ese poder imaginario, porque ni siquiera Dios se lo da, a este tipo de ídolos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema real o de fondo? Me gustaría nada más para cerrar la idea, Memo, leer el comentario que encontré. Dice, el problema no está en el ídolo inerte, sino en la imitación nefasta que el hombre hace de este. Es preferible destruir estatuas e imágenes antes que convertirnos en personas que imitan lo inanimado. Entonces, lo que está diciendo Gabo es que tiremos todas las cosas que tenemos en nuestra casa. Fíjate que hay una controversia enorme en este caso, ¿no? Porque va a haber gente que dice, bueno, es que yo tengo ahí una imagen, una figura, pero no la adoro, ¿no? Ujú. Sino me recuerda lo que representa, ¿no? Ese es el típico comentario, ¿no? También dicen, no lo adoro, sino ¿cuál es la otra palabra que usan, Memo? Pues nada más lo tengo de adorno. Sí, hay que recordar que todo el contexto del que nos está hablando este capítulo son cosas que son objeto de culto, ¿sí? Ujú. Si tú besas, ¿sí? Ojo, en el judaísmo no se besa nada, nunca, si acaso besas la Torá y no por el rollo en sí, sino porque es aquello que debes de escuchar, ¿no? Pero no se besa, no se toca como objeto de culto algo en particular, ¿no? Y hay gente que se confunde con ese tema, ¿no? Hay gente que me dice, oye, es que tú usas la mezuzá como un objeto de culto. En realidad la Ujú. mezuzá es simplemente una manera de recordar las palabras de Dios y ahí es donde dicen, ah, pues nosotros también recordamos, bla, 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 ¿no? Hay que recordar que incluso podríamos no tener mezuzot o mezuzás en nuestras casas, ¿no? Realmente el mandamiento dice, escribe los mandamientos en las puertas de tu casa, Los pero lindeles. exacto, los dinteles, y entonces el tema es un objeto de culto. Sí, es decir, yo puedo tener un cuadro, pero si es un cuadro que realmente tiene el único objeto, ¿no? De estar ahí decorando, no sé, mi hogar o alguna parte del hogar, parece ser que no hay problema, ¿sí? Pero si yo le brindo algún tipo de trato especial de cualquier tipo, la palabra que aparece como adoración en la Biblia es una sola, ¿sí? Pero se traduce de un montón de maneras, adoración, cuidado, respeto, temor, etcétera, ¿no? Entonces, realmente no hay mucho por donde buscarle. Si nosotros tenemos algo a lo que le prendemos una vela, ante lo que nos inclinamos, o creemos que ahí está la presencia de Dios, eso es un ídolo. O que lo ponemos de cabeza o algo así, ¿no? O algo así, sí, exacto. O sea, si yo tengo un cuadro y de repente voy y le hablo, este, Ándale ya, ya, ¿verdad? Ya preocúpate. valí. Ya valí Y como decimos en entonces, México. si tengo un cuadro y de repente voy y le hablo y luego leo esto, ahí es donde entraría ese comentario rabínico que leíste, ¿no? Pues mejor tirarlo para no tener esa, Esa costumbre, ¿no? tentación o esa costumbre y para que se nos quite de raíz, como arrancar, una hierba de raíz, ¿no? Para que no vuelva a brotar. Claro, sobre todo hay que recordar que el tema principal, Memo, de este capítulo es Israel no va a ser así. Sí, es decir, Israel necesita, sí, el verdadero Israel,
¿sí? Aquel que realmente vuelve es el que entiende la diferencia entre un Dios que te pide acción, ¿sí? Y un objeto inanimado que no te exige absolutamente nada más que mantenerte en el mismo estado en el que estás. Muy bien. Entonces, pues ya cada quien sabrá qué deja y qué tira. Claro, sí, si nos oyeron ya el día del juicio, Dios va a decir, pues ahí había dos onzos hablando, ¿por qué no les hicieron caso? A ti en tu momento, Gabo, cuando te cayó el 20 de esto, tú agarraste cielo luego y te fuiste como loco y tiraste todas tus cosas que tuvieras colgadas en referencia a esto, no hablando a lo mejor de un cuadro de Nueva York o algo así, ¿no? Sino Claro, algo que pudiera llegarte a un culto, que te pudiera llevar al culto. ¿O fíjate te que tomó mucho tiempo o no, dijiste, pues no lo adoro? no, fíjate que digo, no es que yo quiera así como, ay, yo entendí luego, luego, pero desde niño los ídolos nunca me gustaron. Ujú. Recuerdo, no sé, seguramente entre los 12 y los 15 años lo leí y era tan obvio, tan lógico y tan claro que entendí que no había nada que pudiera representar o recordarme a Dios, porque Dios lo llena todo, está en todas partes, nos contiene a todo el universo dentro de él. Entonces, un Dios así, Memo, no se puede representar con nada, es ilógico, no tiene sentido. Si el Dios que tienes no te da un temor tan grande como ver el cielo y el agua y las montañas y darte cuenta que puedes aparecer en un segundo, entonces tu Dios es demasiado pequeño. Así es. Muy bien. Y ya para, casi casi que para terminar, versículo 21 dice, recuerda estas cosas, Jacob, y siempre sabemos que siempre que dice Jacob, pues, se está refiriendo a Israel o a Yeshurun. Dice, porque tú eres mi siervo, Israel, yo te formé, tú eres mi siervo, Israel, yo no te olvidaré. He, he disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí que te he redimido, ¿no? Wow, qué palabras, ¿no? Claro. Y qué emoción de leerlo y de saber que pues esto está profetizado y que esto va a pasar. Pues qué padre, ¿no? Qué bonito. Incluso si yo no soy parte del pueblo de Israel, que deseo con todo mi corazón ser parte del pueblo de Israel, pero incluso si no soy parte del pueblo de Israel, estas palabras me llenan de alivio y de, de amor, el ver ese compromiso de Dios con su pueblo, ¿no? Versículo 23. Canten de alegría cielos, que esto lo ha hecho el Señor. Griten con fuerte voz, profundidades de la tierra, porrumpan en canciones, montañas y bosques con todos sus árboles, porque el Señor ha redimido a Jacob y Dios ha manifestado su gloria en Israel. ¿En dónde? En Israel, ¿verdad? Claro, una pregunta, Memo, ¿qué es redimido? Redimir, pues Ajá, que ya perdonó, ¿no? O sea, pagó la transgresión. claro, y en el contexto, Memo, de estos capítulos que acabamos de leer, qué es lo que Dios decidió decir? Ya no hay cuenta por saldar con Israel. ¿Cuál era el pecado de Israel en este tiempo? Pues la idolatría. La idolatría, ¿no? Qué interesante. Entonces, la lectura de este último versículo se vuelve muy interesante, ¿no? Porque no nada más se alegra a Dios, sino Dios le pide al mundo entero, a su propia creación, que se alegre, ¿no? Le pide a los árboles que se alegren porque llegará el día en que nunca más serán talados para crear un ídolo. Wow. No, pues sí, ahí sí se van a alegrar. Claro, exacto. Ese fue exactamente el comentario que encontré entre los rabinos y me pareció fascinante. O sea, la conversión o la redención de Israel implica la salvación del mundo entero, no nada más de las personas, sino de la misma naturaleza. Increíble. Increíble. Sí. Ay.
Estaba escuchando ahí ahora, hace 2 semanas, la semana pasada o hace 2 semanas, cuando estaban buscando, un grupo de personas la cebada en Israel, pues vimos que no se vio la cebada madura antes de la luna nueva, entonces por lo tanto, pues ahorita estamos en un mes 13, hasta abril va a ser el año nuevo bíblico, digamos, para que va a dar comienzo a las fiestas, al Pesaj, a panes sin levadura y todo esto. Y me dio mucha risa un comentario que hizo una persona que estaba ahí platicando en uno de los campos de cebada y dice, ¿y qué opinas? ¿Cómo has visto pues esta búsqueda de la cebada, etcétera, etcétera? Y se echó un chascarrillo y decía, no, pues nada más vi a los borreguitos y a los corderos que estaban muy contentos porque la cebada no estaba, no estaba madura porque todavía les queda un mes más. Me dio mucha, Pobrecito. me dio mucha risa, ¿no? Pero pues sí, me acordé ahorita con esto, con lo de los árboles, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, pues ya para cerrar esta porción de la Haftará, del versículo 24, capítulo 44 de Isaías, dice, así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno, yo soy el Señor, Anoji Jehová, que ha hecho todas las cosas, yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra, ¿quién estaba conmigo? Y pues así lo deja la pregunta, ¿no? Claro. Abierta, ¿no? O sea, yo soy el primero, soy el último y fuera de mí no hay otro Dios, nos dijo hace ratito, ¿no? Entonces, pues yo creo que con eso nos deja mucha tarea para pensar, para reanalizar todo lo que creía saber y, Así es. y híjole, sí, qué palabras tan fuertes, qué mensaje, o sea, qué Haftará tan nos llevó para arriba y para abajo, ¿no? En varias ocasiones. Entonces, pero qué padre, a mí me gustó mucho esta Sí, a mí Haftará. también. Definitivamente es de esas haftará para meditar muchas veces porque significa un montón de cosas, ¿no? Cuando Sí. creemos que se refiere nada más a la idolatría y cuando creemos que lo hemos entendido, híjole, pues nos damos cuenta que revela muchas otras cosas, ¿no? La unicidad de Dios, Dios es uno y es único y no hay otro fuera de él, ¿no? Qué Ujú. O sea, interesante, por ejemplo, no sí, son tres, perdón. ni dos, ni cuatro, Exacto, la otra pregunta sería, si no hay Dios fuera de él, ¿hay dioses dentro de él? Y es una pregunta difícil de contestar, ¿no? El mismo Yeshua dice, no dice la Torah, ustedes son dioses, ustedes son Elohim, ustedes son autoridades, potencias. No estoy diciendo que el hombre sea Dios, sino que dentro del plan de Dios también Dios definió ciertas autoridades, ¿no? Siendo él la cabeza o la parte más alta, altísima, diría yo, de toda la ujú, creación. Entonces, ujú. realmente Dios revela demasiadas cosas con todas estas palabras. ¿Cuál es la función que tendría Israel en primer lugar? ¿Qué función tendríamos nosotros en la naturaleza como seres humanos? Y entonces empiezas a replantearte pues, cuál es el motivo por el que Dios te creó. Y ahí en ese caso, pues cada uno de los que están escuchando esta haftará llegará a su propia conclusión. Así es. Pues muy bien. Muchas gracias, Gabo, por tu tiempo. Vas llegando de viaje y sin embargo, pues aquí estás, ¿no? Conectado y haciendo Y esta fascinado. plática con... ¿Cómo? Y fascinado sobre todo, ¿no? Y Sí, ya extrañaba estas conversaciones. sí, sí, pues muchas gracias por el tiempo, Gabo. Ya es medianoche, 12:30 de la mañana, Wow. ya estás cansado y me platicaste hace ratito que anoche dormiste 2 horas por hay una pequeña enfermedad. Entonces pues ya nos merecemos irnos a Así dormir. es, tú también. Tú tampoco has dormido mucho, que digamos. No, pues muchísimas gracias a ti, Memo, y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final, a los que nos han seguido constantemente, a los nuevos que se agreguen, también Shabbat Shalom, bienvenidos. Esperamos que esto les sirva de algo, que
Entonces es lo principal, ¿no? Darles un poquito de información, un poquito de fuentes. ¿Para qué? No para que digan, Gabo dijo, Memo dijo, entonces vamos a hacer lo que ellos dijeron, vamos a sacar los ídolos porque les entendí como que eso comentaron, sino más bien les tratamos de dar la información que hemos encontrado, las fuentes que hemos encontrado, para que ustedes lo chequen, lo mediten y ustedes tomen sus propias decisiones, ¿no? Así es. Para lo último que queremos es que piensen o que digan, Gabo me dijo, Memo me dijo, eso para nada, ¿no? No, no somos maestros, no somos pastores, no somos rabinos, no somos nada de eso, y es lo último que queremos convertirnos, ¿no? En unos ídolos más, Claro, para algunas exacto, personas. Entonces, exactamente. pues hay que meditar mucho, hay que leer y hay que volver a leer para entrar en esa comunión con Dios, que es lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, pues muchas gracias otra vez, y que tengan una bonita semana y Shabbat Shalom. חצי הלב ניתן נאות, ידענו שעכשיו חצות, הגיע השעה לצאת, הגיע רגע האמת, מבט אחד אל המזוזה, הנה כולנו בתזוזה, יוצאים מבין המצרים, בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מהטוב, יצאנו לחירות, מצאנו לילה זה, לנו הפסח לילה זה, לנו לנצח כך נזכור, כל דור ודור. נסענו מסוכות, הגענו אל פי החירות, בין מגדול ובין הים, מבוכה בכל העם. נפלנו לתלונה, איבדנו את האמונה, נכנסנו בין המצרים, בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מהטוב, יצאנו לחירות, מצאנו לילה זה, לנו הפסח לילה זה, לנו לנצח כך נזכור, כל דור ודור. משה את ידו, הרוח התקדמה איתו, הגיעו מים עד צבא, ראיתי את המעבר, קרב לנו את מי הים, נפלו צרינו בתוכם, הו יצאנו בשירה, בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו